Heredé una finca ruinosa de mi esposa mientras mi hijo se convertía en el dueño absoluto de un chalet de 3,5 millones de euros en la urbanización más exclusiva de las afueras de Madrid, ese búnker de cristal y envidia llamado La Finca. Cuando se enteró del contenido del testamento, no hubo rastro de luto en sus ojos. Me llamó viejo inútil con una frialdad que me heló la sangre y me dio exactamente 22 días para alargarme de la que había sido mi propia casa. Así que, sin más posesiones que mis recuerdos y una maleta, conduje 2 horas hacia el noreste para dormir en una casa de campo destartalada que nunca antes había visto. Pero cuando abrí la puerta de la finca con una llave oxidada que parecía pesar 1 tonelada, me quedé sin palabras ante lo que el destino, o Elena, me tenía reservado dentro. La mesa de caoba de la notaría parece demasiado ancha y fría hoy. Elena Belmonte, la abogada que Elena contrató en secreto, se sienta a la cabecera con un maletín de piel de ubrique abierto y las gafas de lectura apoyadas con firmeza en el puente de la nariz. Yo estoy a un lado, sintiéndome pequeño en mi traje de luto. Mi hijo, Marcos, y su mujer, Lucía, se sientan frente a mí, inclinados hacia adelante con una voracidad mal disimulada, como si estuvieran viendo el clímax de un concurso de televisión donde el premio es la vida de su propio padre. Han pasado 7 días desde que perdí a Elena, mi brújula durante 40 años. 7 días de un entumecimiento que te vacía por dentro, recibiendo bandejas de croquetas y consuelos de vecinos de Pozuelo que apenas conozco por su nombre. 7 días en los que Marcos ayudó con los trámites del funeral, lo que básicamente significó que él hacía llamadas de negocios en la otra habitación mientras yo me sentaba junto a la ventana, viendo cómo el mundo seguía girando sin ella. Gracias a ambos por venir, dice Elena, aclarándose la voz con una solemnidad profesional. Procederemos a la lectura del testamento de doña Elena Jiménez de la Calzada, redactado el 18 de octubre de 2022, apenas 6 meses antes de que el cáncer nos la arrebatara. Ella sabía perfectamente lo que hacía. Había planeado cada coma, cada cláusula de este momento. Elena se ajusta las gafas y comienza a leer el destino de nuestra fortuna. A mi amado hijo, Marcos Jiménez. Le dejo la vivienda familiar situada en la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Valor de tasación: 3,5 millones de euros. Lucía contiene el aliento, con los dedos apretando su bolso de marca. La mandíbula de Marcos se tensa, pero sus ojos brillan con un cálculo aritmético que me asusta. Elena continúa sin pestañear. Además, la cartera de inversiones gestionada por banca privada, con un valor actual de 6 millones de euros, y la totalidad de mis fondos de pensiones y participaciones en soluciones energéticas del norte. Valor actual: 2,5 millones de euros. 12 millones. Hago la cuenta mentalmente, un viejo vicio de profesor de instituto que no me abandona ni en la tragedia. 12 millones para Marcos, el patrimonio íntegro que ella construyó con tanto sudor. Elena pasa la página, y el sonido del papel parece un trueno en el silencio de la sala. A mi esposo, Miguel Jiménez. Mi corazón late con una fuerza que me duele en las costillas. Aquí viene mi futuro, o lo que queda de él. Le dejo en pleno dominio, por su carácter privativo, la propiedad familiar situada en la provincia de Guadalajara, concretamente en la comarca de La Alcarria. 300 hectáreas que incluyen la casa de labor, las tierras de secano y todas las edificaciones anexas. Valor catastral: 180.000 euros. El silencio que sigue es espeso como el fango. Marcos parpadea, procesando la cifra. Espera, ¿qué? Marcos se inclina hacia Elena. ¿Guadalajara? ¿Es ese Carral? La propiedad de la Alcarria, Marcos, responde Elena levantando la vista con calma. Tu madre la heredó de sus abuelos y se aseguró de que nunca formara parte de la sociedad de gananciales. Ha estado en su linaje desde 1947. Marcos se reclina en la silla y veo cómo su rostro se transforma. Primero confusión, luego un cálculo rápido,
y finalmente una mueca de asco que no se molesta en ocultar. Una finca ruinosa. ¿Eso es todo para el profe? Se ríe de esa forma afilada y fea que tanto me recuerda a los competidores de Elena. Mi madre le ha dejado una choza que se cae a pedazos y 300 hectáreas de pura nada. Cariño, no. Esto tiene que ser una broma de mal gusto, dice Lucía, fingiendo compasión mientras le toca el brazo a su marido. Elena, tiene que haber un error administrativo, insiste Marcos, mirando a la abogada como si fuera ella la culpable. Mi padre es un profesor jubilado que no distingue el trigo de la cebada. No sabe nada de agricultura. Ese lugar es una carga, no vale absolutamente nada en el mercado actual. La expresión de Elena Belmonte permanece imperturbable, como una estatua de granito. El testamento es de una claridad meridiana, Marcos. Tu madre fue extremadamente específica sobre esta distribución y sobre el hecho de que tu padre poseyera esa tierra sin interferencias. ¿Específica? Marcos sacude la cabeza con frustración. Sé que debería decir algo, debería defender la memoria de Elena, defender mi propio lugar en esta familia. Pero tengo un nudo de amargura en la garganta. ¿Por qué esa finca? Elena nunca me habló de sus planes para Guadalajara, a pesar de sus visitas secretas al final de su vida. Ni siquiera me había llevado nunca allí. Oh, hay un detalle más, añade Elena, sacando un sobre de color crema. Una carta sellada dirigida exclusivamente a Miguel, con instrucciones notariales de que sea abierta únicamente dentro de los muros de la propia finca. Desliza el sobre la mesa. Reconozco la letra firme y elegante de Elena. Miguel, ábrelo en la finca. Confía en mí. Lo recojo y mis manos tiemblan tanto que el papel produce un leve siseo. Marco se levanta bruscamente, haciendo chirriar la silla contra el suelo. Esto es un insulto a la lógica. Voy a llamar a mi equipo legal ahora mismo para impugnar esta locura. La voz de Elena suena calmada, casi pedagógica. Es su derecho, Marcos. Pero le advierto que este testamento ha sido blindado por los mejores especialistas en sucesiones del país. Es inatacable. Si decide ir a juicio, lo único que logrará será dilapidar una fortuna en costas legales para terminar exactamente en el mismo punto donde estamos ahora. Marcos la mira con odio contenido y luego se gira hacia mí, señalándome con el dedo. Papá, no vas a aceptar esta humillación en serio, ¿verdad? Cede la propiedad a la empresa, yo me encargaré de venderla y te daré una asignación digna. Tu madre. Ella quería que yo tuviera la finca. Tenía sus razones, mi voz se quiebra, pero intento mantener la mirada. ¿La finca? Escupe la palabra como si fuera veneno puro. Tienes 68 años, por Dios. ¿De verdad vas a arrastrar tus huesos a una choza derruida en mitad de la nada, rodeado de polvo y soledad? No lo sé, digo en un susurro, sintiendo el peso de mis años, pero es lo que ella pidió. Aún no la he visto. Vámonos, Lucía. Marcos agarra su abrigo italiano con violencia. Deja que el señor profesor procese su nueva vida como terrateniente de la miseria. En el umbral de la puerta, se detiene y me lanza una última mirada cargada de desprecio. ¿Sabes qué, papá? Muy bien. Quédate con tu desierto. Pero no vengas llamando a las puertas de mi casa en la finca cuando te des cuenta de que mamá no te dejó un hogar, sino una soga al cuello en forma de impuestos y deudas de la que no podrás escapar. La puerta se cierra con un estruendo que retumba en toda la notaría, dejándome a solas con mis dudas y el sobre de Elena apretado contra el pecho. El trayecto me llevó casi 3 horas por carreteras secundarias, esquivando las autopistas principales para intentar dilatar el tiempo. Cuando por fin crucé los límites de la comarca de la Alcarria, el sol ya caía abajo, tiñendo de un ocre sangriento los campos de cereal. La llave oxidada, ese pequeño trozo de hierro que ahora era mi único patrimonio, pesaba en mi mano como si fuera de plomo. 22 días.
Ese era el plazo exacto que me quedaba en la casa que había compartido con Elena durante 40 años, antes de que Marcos decidiera que su propia comodidad valía más que la memoria de sus padres. Sin embargo, el asedio comenzó mucho antes. Al día siguiente de la lectura del testamento, el rugido brutal de motores diésel me arrancó de un sueño inquieto. Eran apenas las 6 de la mañana y los cimientos de la casa de Pozuelo ya vibraban con una violencia inusual. Me asomé a la ventana con el corazón en un puño y vi 3 camiones pesados bloqueando la entrada principal, con el logotipo de Reformas Hermanos Morán brillando bajo las farolas. Hombres con cascos y rostros indiferentes descargaban martillos neumáticos y equipos de soldadura, mientras un contenedor de escombros chirriaba contra el asfalto con un sonido metálico que me recordó a un grito. Marcos estaba allí, de pie en el porche, luciendo un traje impecable que contrastaba con el polvo que empezaba a levantarse. Con una taza de café en la mano y la mirada gélida, señalaba hacia el ala este. El despacho de Elena. Bajé las escaleras a trompicones, con el pijama aún puesto. Perdone, señor, me soltó uno de los obreros, casi embistiéndome con una carretilla. Mejor que no pase por aquí. Hoy es día de demolición integral. Día de demolición. Lo decía como si estuviera anunciando el parte meteorológico. Seguí el ruido ensordecedor hasta el santuario de mi mujer. 2 hombres ya estaban vaciando las estanterías de roble, arrojando sus libros, ediciones raras de geología y tratados de energía que ella atesoraba, en bolsas negras de basura como si fueran desperdicios. Un tercero, subido a una escalera, destornillaba la placa de bronce de la puerta. Elena Jiménez de la Calzada, directora general. Esperad. Mi voz sonó quebrada, irreconocible para mí mismo. Esos son sus libros. Su despacho. No podéis hacer esto. Marcos apareció detrás de mí, rodeándome con esa condescendencia que ahora era su único lenguaje. Estos tíos tienen un horario muy estricto, papá. Déjalos trabajar en paz. Ya te advertí que las reformas para el nuevo salón de juegos y el gimnasio empezaban esta semana. En ese momento, vi a un obrero agarrar una foto enmarcada que siempre presidía el escritorio de Elena. Era de 1997, el día que inauguraron su primera oficina de consultoría. Ella llevaba un casco de obra blanco, con las mejillas encendidas por el éxito y una sonrisa que iluminaba toda la estancia. Yo estaba a su lado, con mi vieja chaqueta de tweed, mirándola con un orgullo que no cabía en la foto. ¿Puedo quedarme con eso?, pregunté, dando un paso al frente con la mano extendida. El obrero dudó y miró a mi hijo buscando instrucciones. Papá, no seas sentimental. El marco es de plata de ley, de una joyería de la calle Serrano. Vale casi 1.000 euros en el mercado de segunda mano. Se queda en el inventario de la casa. No quiero la maldita plata, Marcos. Quiero la foto. La imagen que hay dentro. Marcos simplemente asintió al obrero y señaló con la barbilla hacia el contenedor exterior. Al montón de escombros. No quiero trastos viejos por aquí. Vi cómo se la llevaban por el pasillo, un fragmento de mi historia convertido en basura. Al fondo, otro trabajador forzaba los cajones del escritorio de Elena con una palanca. La madera crujió bajo el metal y sentí como algo se desgarraba definitivamente en mi pecho. Marcos, por favor. Ten un poco de decencia. Tu dormitorio es el siguiente en la lista, dijo él, girándose para consultar su reloj de lujo. Los de la mudanza vendrán al mediodía para vaciarlo por completo. Recuerda que, a partir de ahora y hasta que te marches, solo tienes permiso para usar la habitación de invitados del piso de arriba. Me retiré a la planta superior con los oídos zumbando, aturdido por el estruendo de una vida que estaba siendo desmantelada pieza a pieza. En la pequeña y fría habitación de invitados, saqué mi cartera con manos temblorosas. Dentro guardaba la única foto que logré rescatar de la limpieza de Marcos. Elena y yo el día de nuestra boda,
el 18 de junio de 1983. Yo tenía 28 años, era un joven profesor de historia que ganaba lo justo para pagar el alquiler de un piso pequeño en Chamberí. Ella tenía 24, acababa de terminar un máster en geología y ya tenía una oferta de una petrolera internacional de la que yo ni siquiera sabía pronunciar el nombre. Nos casamos en un juzgado gris, sin banquetes de 1000 cubiertos ni orquestas, solo nosotros dos, los testigos y un fin de semana inolvidable en un hostal rural perdido en la sierra. 2 años después nació Marcos. Elena amaba su trabajo. El barro de las plataformas, la tensión de las negociaciones, el poder de decidir. A mí nunca me importó estar en un segundo plano, yo amaba mi vocación docente, los veranos libres para leer y, sobre todo, que nuestro hijo tuviera el ejemplo de una madre tan brillante, audaz y decidida. En 1995, ella dio el salto y fundó Soluciones Energéticas del Norte. Yo tuve mis dudas, el miedo al fracaso me atenazaba, teníamos una hipoteca y un niño de 10 años que dependía de nosotros, pero ella no vaciló. Tenía razón, como siempre. Para el año 2000 ya era millonaria. En 2005 compramos la mansión de Pozuelo. Yo seguía dando clase, feliz con mis alumnos, mientras el imperio de Elena crecía. Marcos creció envuelto en esa opulencia. Colegios británicos, coches deportivos cada cumpleaños, viajes de esquí en Vaqueira y veranos en yates por el Mediterráneo. Fue en esa abundancia donde lo vi alejarse, primero de nuestros valores y luego de mí. Siempre pareció más fascinado por los balances de resultados que por las personas que los generaban. Todo cambió en agosto de 2021. Elena entró en la cocina después de una revisión médica y soltó las palabras que detuvieron mi tiempo. Es cáncer, Miguel. Fase 3. Me jubilé anticipadamente sin pensarlo, quería exprimir cada segundo a su lado. Pero incluso en sus últimos meses, mientras el tratamiento la consumía, Elena guardaba silencios extraños. Viajes repentinos a Guadalajara que nunca justificaba y reuniones a puerta cerrada con Elena Belmonte que duraban horas. ¿En qué estás trabajando ahora, cariño?, le preguntaba yo, acariciándole la mano. Solo cerrando cabos sueltos, Miguel. Pequeños detalles para que tú no tengas que preocuparte por nada. El 27 de febrero de 2023 llegó el final. Elena apenas tenía fuerzas para respirar, pero reunió un último aliento para atraerme hacia ella. Miguel. Confía en la finca, susurró, clavando sus ojos en los míos. ¿Qué? ¿La de Guadalajara? ¿Por qué ahora? Todo lo que necesitas para sobrevivir está allí, apretó mi mano con una fuerza asombrosa para su fragilidad. No dejes que Marco se la quede. Pase lo que pase, prométemelo. No entendí el motivo, pero se lo juré. Falleció a la mañana siguiente. Tenía 64 años y un mundo de secretos que ahora empezaban a asomar. Ahora, sentado en esta cama que no es mía, escucho el aullido de los taladros abajo. Están destrozando su legado, el lugar donde levantó un imperio de la nada. Miro de nuevo la foto de nuestra boda, ella sonríe con valentía, como si supiera que la batalla no ha hecho más que empezar. No sé qué me dejaste en ese secarral, Elena, susurro contra el cristal de la foto, pero iré allí. Confiaré en ti hasta el final. 14 de marzo. Solo quedan 16 días de tregua antes del desahucio emocional. Estaba depositando la última caja de libros en el maletero de mi viejo coche cuando un Lexus plateado, silencioso como un depredador, entró en el garaje. Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje azul marino de corte impecable y portando un maletín de cuero fino, bajó del vehículo con una sonrisa profesional ensayada. Papá, te presento a Ricardo Maza, dijo Marcos, apareciendo tras él como un director de escena. Es un especialista de primer nivel en gestión de la dependencia y protección de patrimonio para mayores. Tenemos que hablar de cosas importantes, ahora que aún hay tiempo. Dejé la caja en el suelo,
sintiendo el frío del hormigón subir por mis piernas. ¿Sobre qué exactamente?, pregunté, limpiándome el polvo de las manos en los pantalones. Sobre tu futuro, Miguel. Sobre asegurar que no te falte nada cuando la realidad de tu situación te supere. Dentro, en el comedor donde Elena y yo habíamos celebrado tantas nochebuenas, Masa despegó una carpeta azul sobre la mesa de caoba. En la primera página, con una tipografía negrita y autoritaria, se leía: escritura de poder preventivo y autocuratela. Señor Jiménez, comenzó Masa con una voz suave, casi aceitosa, propia de quien vende seguros de vida, su hijo está legítimamente preocupado por su bienestar. Tras la pérdida de su esposa, es natural que la gestión de un patrimonio tan complejo como el que Elena ha dejado pueda abrumarle. Este documento es una red de seguridad. Autoriza a Marcos a gestionar sus finanzas, sus propiedades y, lo más importante, sus decisiones médicas si usted entra en un proceso de deterioro cognitivo o físico. Acerqué el documento a la luz de la lámpara. La letra era pequeña, densa, un laberinto de cláusulas diseñadas para atrapar. Leí la primera página con atención. El poderdante otorga al apoderado autoridad irrevocable sobre la totalidad de sus cuentas bancarias, bienes inmuebles, incluidas las parcelas en la provincia de Guadalajara, carteras de inversión y decisiones sanitarias de cualquier índole, con efectos inmediatos y subsistentes en caso de discapacidad. Irrevocable, dije lentamente, saboreando el veneno de la palabra. Eso significa que, una vez que firme, ya no soy dueño de mi voluntad. Masa asintió con una inclinación de cabeza casi imperceptible. Garantiza la continuidad de los cuidados, señor Jiménez. Evita que un juez extraño tenga que decidir por usted si las cosas se ponen difíciles. Pasé a la página 3. Una sección estaba subrayada en amarillo fosforescente. En virtud de la Ley 8/2021, el apoderado podrá solicitar al juzgado la guarda de hecho o la curatela representativa sin previo aviso, si se considera que el poderdante no puede valerse por sí mismo en la toma de decisiones económicas. Se me cerró el pecho. Era una declaración de guerra administrativa. ¿Quieres el control de todo, Marcos? Incluida la finca de la Alcarria. Marcos se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, invadiendo mi espacio vital. Papá, sé realista. Hacienda ya ha emitido una diligencia de embargo por una deuda acumulada del IBI de esa finca rústica. Son 18.000 euros. Entre impuestos atrasados, intereses de demora y recargos de apremio. Si no se liquida antes del 21 de mayo, la propiedad saldrá a subasta pública en el BOE. Firma este poder y yo me encargaré de pagar esa deuda con los fondos de la empresa. No tendrás que preocuparte por trámites que ni entiendes ni puedes pagar con tu pensión de profesor. ¿Y si decido no firmar este papel? Masa ladeó la cabeza, adoptando un tono ligeramente más sombrío. Entonces nos veríamos obligados a proceder según la ley de jurisdicción voluntaria. Su hijo, como familiar directo, puede solicitar una medida cautelar de protección alegando que usted vive solo, que está en un proceso de duelo agudo y que carece de ingresos estables suficientes para mantener sus propiedades. Un juez de Pozuelo, viendo su edad y las circunstancias, otorgaría la administración provisional de sus bienes a Marcos en menos de 72 horas. Miré a mi hijo a los ojos durante un segundo eterno. Por un instante, busqué al niño de 8 años que lloraba desconsolado cuando se le murió un canario en el jardín. Pero su mandíbula se tensó con la dureza del dinero y ese recuerdo se disolvió como el humo. ¿De verdad serías capaz de hacerme eso?, pregunté en un susurro. Estoy intentando salvarte de ti mismo, papá. No estás pensando con claridad, estás obsesionado con un montón de tierra baldía. Cerré la carpeta con un golpe seco y la deslicé de nuevo por la mesa hacia ellos. Fuera de mi vista. Los dos. Masa se levantó con elegancia, cerrando su maletín. Marcos, en cambio,
no se movió de inmediato. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Tienes 2 semanas, papá. Piénsalo muy bien, porque si no firmas por las buenas, presentaré la demanda de incapacitación y un juez decidirá por ti dónde vas a pasar el resto de tus días. No le di el placer de una respuesta. La puerta principal se cerró con una fuerza que hizo vibrar los cristales. Me quedé solo en la penumbra del comedor, mirando el rastro de la carpeta azul sobre la madera. En el silencio, la voz de Elena volvió a resonar en mi memoria como un mantra. Miguel, confía en la finca. No dejes que Marcos se la quede. 5 días después, el 19 de marzo, estaba terminando de vaciar la habitación de invitados cuando noté que el contenedor de reciclaje en la acera rebosaba de papeles y carpetas viejas. Marcos había estado haciendo limpieza de archivos durante toda la semana, borrando cualquier rastro de la gestión de su madre. Arrastré el cubo hacia el garaje para revisarlo, un último instinto de protección, y una carpeta de cartón manila se escurrió al suelo. En la pestaña ponía, con la letra redonda y perfecta de Lucía: Papá, opciones residenciales. Dentro había folletos satinados de la residencia Los Olivos, atención integral para la tercera edad. La portada mostraba un edificio de ladrillo visto, frío y funcional, rodeado de un césped amarillento y seco. Las fotos del interior eran desoladoras. Un comedor bajo luces fluorescentes, bandejas de plástico compartimentadas y residentes en sillas de ruedas alineados frente a un televisor silenciado en un pasillo sin ventanas. Debajo de los folletos, encontré el golpe de gracia. Un contrato de preinscripción ya impreso. Nombre del residente: Miguel Jiménez. Alojamiento: habitación compartida, ala B, asistidos. Cuota mensual: 2.800 euros. Depósito de fianza: 5.600 euros. Fecha prevista de ingreso: 20 de abril de 2023. Autorizado por Marcos Jiménez, en calidad de futuro tutor / apoderado. Entonces mis ojos se clavaron en la fecha de la firma, al final del documento. Ejecutado el 28 de enero de 2023. Lo leí 3 veces para asegurarme de que mi vista no me engañaba. 28 de enero. Casi un mes antes de que Elena falleciera. Mientras ella todavía estaba viva en la habitación de al lado, conectada a un tanque de oxígeno y luchando por cada bocanada de aire, mi hijo ya estaba negociando el precio de mi encierro. Ya había decidido que yo era un estorbo que debía ser confinado en una habitación compartida del ala B. Me temblaban las manos de una forma incontrolable. Busqué en mi teléfono las reseñas de Los Olivos. Tenía 2,1 estrellas. A mi padre lo dejaron en una cama sucia durante 6 horas sin atender, la comida es una masa incomestible, a mi madre le desapareció la alianza de boda y la dirección dijo que ella la habría perdido por su demencia. Hice fotos con el móvil de cada página del contrato, de la fecha y de las reseñas más atroces. Luego bajé al coche, abrí el maletero y escondí la carpeta manila bajo una manta vieja y mi caja de herramientas. Quedaban solo 11 días. Marcos lo había orquestado todo mientras su madre agonizaba. El abogado, la residencia, el calendario de demolición. La trampa estaba lista y solo faltaba mi firma para activarla. Pero ahora, por primera vez en años, sentí algo que el miedo no podía apagar. Una rabia gélida y una determinación absoluta de llegar a Guadalajara. 27 de marzo. Quedan solo 48 horas para que expire mi tiempo en este santuario de cristal. El sobre llegó por correo certificado, con el sello oficial del Ayuntamiento de Brihuega, Guadalajara. Lo abrí con los dedos torpes allí mismo, junto al buzón de la entrada. Notificación de apremio y providencia de embargo. Inmueble. Finca rústica de 300 hectáreas. Polígono 14, parcela 22. Titular: Don Miguel Jiménez.
Importe total de la deuda. 18.577,43 euros, incluye principal de IBI, recargo de apremio del 20%, intereses de demora y costas de notificación. Fecha límite de pago voluntario. 21 de mayo de 2023. El impago en la fecha señalada dará lugar a la ejecución forzosa mediante subasta pública en el portal de subastas del BOE. Mi pensión de profesor de instituto, tras 40 años de servicio, es de 2.100 euros netos al mes. Aunque dejara de comer y apagara la calefacción, no había forma humana de reunir esa suma en 2 meses. Entré en la casa arrastrando los pies. Marcos estaba en el salón, repantigado en el sofá de cuero blanco, consultando su iPhone con una mueca de aburrimiento. ¿Ha llegado algo de correos?, preguntó sin levantar la vista. Al ver el papel oficial en mi mano, estiró el brazo y me lo arrebató. Ah, la notificación de embargo de la Diputación. Te lo advertí la semana pasada, papá. Estás fuera de tu liga. Dijiste que eran 15.000 euros. Le recordé, sintiendo un sudor frío en la nuca. Redondeé a la baja para no asustarte, pero Hacienda no perdona los intereses de demora. Mira, he estado haciendo números. Esa finca es un pedazo de tierra seca, un secarral con una casa ruinosa que solo genera gastos, pero estoy dispuesto a quitártela de las manos por afecto. Te ofrezco 50.000 euros. En efectivo. Con eso puedes alquilar un piso coqueto en el centro de Madrid o en una buena zona de Guadalajara y vivir con desahogo tus últimos años. 50.000 euros. ¿Por 300 hectáreas? Pregunté, tratando de recordar lo poco que sabía de precios de suelo rústico. Es mucho más de lo que vale esa ruina en el mercado, sentenció él con esa seguridad de tiburón financiero. Estoy siendo excesivamente generoso. Además, yo me haré cargo de los impuestos y de las deudas pendientes. Considéralo un favor familiar, un gesto para que no acabes arruinado y en la calle por culpa de un capricho de mamá. Lo pensaré, dije, guardándome el papel en el bolsillo. Esa misma noche, mientras terminaba de empaquetar mis pocos libros de historia, recibí una llamada cifrada de Elena Belmonte. Miguel, ¿puedes hablar con total libertad? He tenido noticias de que Marcos te ha hecho una oferta agresiva por la finca. 50.000 euros. ¿Es cierto? ¿Cómo te has enterado tan rápido? Porque su equipo legal me ha llamado esta tarde. Querían saber si la masa hereditaria podía condonar la deuda del IBI antes de la transmisión. Escúchame bien, Miguel. Esa finca vale muchísimo más de lo que Marcos te ofrece. No firmes nada. Ni a él, ni a ningún fondo de inversión. Todavía no. Elena, no puedo pagar 18.000 euros. Mi pensión no llega para cubrir un embargo de la agencia tributaria. Me van a quitar la tierra de todas formas. Lo sé, y Elena también lo sabía. Por eso ve a la finca el 29 de marzo, tal como ella estipuló en sus últimas voluntades. Abre el sobre crema. Todo lo que necesitas para defenderte está allí. Debes saber que Elena blindó esa propiedad hace 18 meses mediante una cláusula de patrimonio protegido y una sustitución fideicomisaria. Está a tu nombre exclusivo y con carácter inembargable por deudas ajenas a la propia explotación. Ni su poder notarial ni sus amenazas pueden tocarla. Marcos no tiene ningún derecho legal sobre ese suelo, por mucho que grite. Entonces, ¿por qué está tan desesperado por comprármela por una miseria? Porque él sospecha algo que tú aún ignoras, Miguel. Y Elena sabía que él intentaría devorar tu herencia en cuanto ella no estuviera. Ella pasó 2 años preparándose quirúrgicamente para este asalto. No dejes que gane por puro cansancio. Al día siguiente, bajo una lluvia fina que envolvía Madrid, acudí al despacho de Elena en el barrio de Salamanca. Me entregó un segundo sobre, más pequeño, que Elena había depositado bajo custodia con instrucciones de entregármelo hoy,
28 de marzo, justo el día antes de mi partida definitiva hacia el campo. Elena me pidió que te recordara 3 verdades fundamentales antes de que cruces esa puerta, dijo Elena, mirándome a los ojos con una mezcla de respeto y tristeza. Primero, la finca está protegida por un muro legal infranqueable. Segundo, posees recursos que ni siquiera imaginas. Y tercero. Hizo una pausa larga, aclarando su garganta. Sus últimas palabras para ti fueron: dile a Miguel que sigo cuidando de él, incluso desde el otro lado. Se me cerró la garganta de golpe y el aire se volvió pesado. Salí del despacho apretando el sobre contra mi pecho como si fuera un escudo. La finca vale mucho más. Patrimonio protegido. Recordé a Elena con su casco de obra blanco, caminando entre las jaras de Guadalajara el verano anterior a caer enferma. Se detuvo, miró el horizonte de la sierra y me dijo: esta tierra ha sido generosa con mi familia durante generaciones, Miguel. Y todavía le queda un último regalo, el más grande de todos, para darnos cuando más lo necesitemos. Mañana por la mañana cargaría el coche por última vez. Mañana descubriría qué secreto guardaba aquel rincón olvidado de la Alcarria. 28 de marzo. Queda apenas un día para que el ultimátum de mi propio hijo se cumpla. Me despertó el rugido brutal de un motor diésel que parecía vibrar dentro de mis propios pulmones. Salí corriendo al jardín trasero, todavía abrochándome la camisa. Una excavadora de orugas estaba ya posicionada en el centro de lo que fue el santuario personal de Elena, arrasando sin piedad su jardín de rosas. ¡Para! ¡Detente ahora mismo!, grité, agitando los brazos con una desesperación que me quemaba la garganta. El operario, un hombre joven que evitó mi mirada, apagó el motor. Marcos apareció por el lateral de la casa, impecable en su traje, con una carpeta de piel bajo el brazo. ¿Qué demonios estás haciendo, Marcos?, pregunté, señalando el desastre de tierra removida. Es el equipo de paisajismo, dijo él con una calma gélida. Voy a instalar una piscina de borde infinito y un cenador de diseño. Los trabajos de excavación empiezan hoy mismo para aprovechar la licencia de obra. Ese es el jardín de tu madre. Ella trajo esos esquejes uno a uno de sus viajes. Era el jardín de Elena, papá. Esta es mi propiedad ahora y no tengo intención de vivir en un museo botánico del siglo pasado. Se giró hacia el operario con un gesto autoritario. Continúa, no pierdas más tiempo. La cuchilla de acero volvió a morder la tierra, triturando las lavandas y los rosales de Castilla que perfumaban nuestros veranos. 20 años de cuidados, de podas al amanecer y de mimos constantes, quedaron reducidos a fango y raíces muertas en cuestión de segundos. Pero entonces divisé un arbusto que todavía resistía en el borde, milagrosamente intacto. El rosal amarillo. Elena lo plantó personalmente en nuestro 25º aniversario de boda. Había elegido ese color porque, según decía, era el tono exacto del vestido que yo llevaba el día que nos conocimos en la facultad. Caminé decidido hacia la máquina, ignorando a Marcos. Me arrodillé en la tierra húmeda y empecé a cavar con mis propias manos, ignorando el dolor en las uñas y la suciedad que manchaba mi ropa. Papá, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo el ridículo, me espetó Marcos, acercándose con paso rápido. No respondí. Cavé con una furia que no sabía que poseía, apartando piedras y tierra compacta hasta que sentí el cepellón libre. Levanté el rosal con un cuidado infinito, acunando las raíces mientras la tierra caía por mis antebrazos como arena de un reloj que se detiene. No puedes llevarte eso, dijo Marcos, bloqueándome el paso. Forma parte del terreno, legalmente es mío. Lo miré fijamente a los ojos. Durante un largo momento, el ruido de la excavadora pareció desvanecerse. Por primera vez en años, vi en sus ojos una sombra de duda ante mi silencio. Luego, sin decir una palabra, pasé por su lado hacia mi viejo coche con el rosal en brazos,
como si cargara a un herido de guerra. Lo deposité en el maletero, lo envolví en una lona protectora y salí de Pozuelo sin mirar atrás por el retrovisor. Esa misma tarde, tras 2 horas de viaje, replanté el rosal en una maceta grande de barro en el porche de la finca de Guadalajara. La casa de labor era pequeña, de piedra caliza desgastada por el tiempo, con las vigas de Sabina sufriendo bajo el peso de las décadas, pero el silencio era absoluto y, sobre todo, era mi silencio. 300 hectáreas de rastrojo y jara se extendían hasta un horizonte limpio. Sin excavadoras, sin abogados, solo el viento de la sierra y un cielo inmenso. Sin embargo, la paz duró poco. Esa noche la ansiedad no me dejó cerrar los ojos. A las 11 en punto, mi móvil vibró sobre la mesa de madera. Era una llamada de Marcos. Iba a rechazarla, pero un instinto de supervivencia me hizo contestar y silenciar el micrófono instantáneamente. Él dio por hecho que la llamada había saltado al buzón de voz o que yo estaba escuchando en la penumbra. Sí, estoy en la casa de Pozuelo. Su voz era baja, tensa, cargada de una urgencia que no le conocía. El viejo se fue hoy a ese vertedero de la Alcarria. Se llevó un maldito rosal, ¿puedes creerlo? Hubo una pausa. Alguien más hablaba al otro lado, una voz que identifiqué como la de Ricardo Massa. Ya lo sé, joder, pero la deuda del IBI es solo de 18.000 euros. Si se da cuenta de lo que hay bajo esa tierra antes de mayo. Los derechos de perforación para el almacenamiento de gas. Todo el sector energético está pendiente de esa parcela. Si se entera antes de que consiga que firme la cesión, perdemos toda nuestra ventaja estratégica. Mi pulso se aceleró de forma violenta. Con dedos temblorosos, busqué la aplicación de grabadora en el móvil y activé el registro. La demanda por incapacitación está redactada y lista para registro, continuó Marcos. Massa dice que podemos presentarla el lunes a primera hora si se niega a vender por los 50.000 euros. En cuanto el juez firme la medida cautelar, lo metemos en ese centro de El Escorial y yo asumo la tutela plena. Después de eso, la tierra es nuestra y el contrato con la multinacional se firma en 24 horas. No sospecha nada. Cree que le han dejado un campo de piedras. Ese hombre ha dado clase de historia durante 40 años, es un idealista, no tiene ni la más remota idea del tesoro sobre el que está sentado. La llamada terminó con un clic seco. Me quedé en la oscuridad más absoluta de la casa de piedra, con el corazón golpeando mis costillas como un animal enjaulado. Marcos no me ofrecía 50.000 euros. Por generosidad ni por lástima. Estaba intentando robarme una fortuna oculta bajo mis pies. Y Elena, mi brillante y previsora Elena, lo sabía todo. Había sembrado el camino para que yo, el profesor de historia, pudiera finalmente dar una lección de justicia. 29 de marzo, 6 de la mañana. La luz grisácea del amanecer se filtraba por las persianas de la habitación de invitados en Pozuelo mientras terminaba de cerrar mi única maleta. Al revisar el bolsillo de una vieja rebeca de lana de Elena que aún conservaba su aroma a jazmín, encontré una nota doblada con su caligrafía firme. Mira en el desván del granero de la finca. Caja de seguridad. Confía solo en Elena y en Eduardo. ¿Quién era Eduardo? Bajé las escaleras en silencio. La mansión, despojada de sus cuadros y de su alma, se sentía como un sepulcro de lujo. Marcos me esperaba en el porche, apoyado en la barandilla con una suficiencia insoportable, observando cómo cargaba el coche. ¿Por fin te vas al destierro, papá? Preguntó con una sonrisa de victoria. Es lo mejor para todos. Sí, me voy, respondí secamente, sin mirarlo. Conduje hacia Guadalajara con el corazón latiendo al ritmo de los limpiaparabrisas. Al llegar a la finca, ignoré la casa y fui directo al granero de piedra. Entre aperos de labranza oxidados y olor a paja vieja, localicé una trampilla oculta tras unas vigas que llevaba a un altillo. Allí, bajo una lona militar,
descansaba un baúl de hierro antiguo. La llave pequeña que Elena me entregó en Madrid encajó con un clic que rompió el silencio del campo. Dentro había 2 carpetas gruesas y una carta personal. Abrí el sobre con manos temblorosas. Miguel, si estás leyendo esto, es porque nuestro hijo ha hecho exactamente lo que yo temía. Siento haberte ocultado la verdad, pero necesitaba que estuvieras a salvo de sus redes legales hasta este momento. Bajo estas 300 hectáreas de tierra inútil se encuentra una de las mayores bolsas de gas natural de la meseta central, descubierta por mis ingenieros hace años y mantenida fuera de los balances oficiales. Eduardo, el antiguo guarda, tiene los informes geológicos originales visados. Abrí la primera carpeta, de color rojo. Era un expediente de auditoría forense. Contenía pruebas irrefutables de que Marcos había estado desviando fondos de Soluciones Energéticas del Norte durante toda la enfermedad de su madre. Falsificaciones de firmas digitales, facturas infladas y transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Un total de 370.000 euros. Elena no solo lo había documentado todo con la precisión de una ejecución hipotecaria. Había tendido una trampa perfecta. La segunda carpeta, azul, detallaba una conspiración entre Marcos y Víctor Herranz, el competidor más despiadado de Elena en el sector energético. Marcos le había vendido información privilegiada a cambio de una comisión millonaria que se activaría en cuanto yo, el viejo incapaz, le vendiera la finca por los miserables 50.000 euros de su oferta. De repente, el crujir de la grava me puso en alerta. Un Mercedes negro de gran cilindrada se detuvo frente al granero. Marcos bajó del coche, seguido de un hombre de aspecto severo. Víctor Herranz en persona. Papá, se acabó el tiempo de las lamentaciones, dijo Marcos, entrando en el granero con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo. Firma ahora mismo los papeles de venta a la sociedad de Víctor o el lunes a las 9 presentaremos la demanda de incapacitación en el juzgado de primera instancia de Pozuelo. No te dejaremos ni para el abono del autobús. Salí de la penumbra del granero con las carpetas apretadas contra el pecho. No voy a firmar nada, Marcos. Y por cierto, tengo grabada tu confesión de anteayer sobre tus planes para mi encierro. Marcos se detuvo en seco. Su rostro, antes rosado por el éxito, se volvió del color de la ceniza. ¿De qué demonios hablas? Balbuceó. Hablo de los 370.000 euros. Que le robaste a tu madre mientras ella se asfixiaba en su cama, le lancé la carpeta roja a los pies, desparramando las pruebas de sus desvíos. Hablo de tu pacto de traición con Herranz para expoliar los derechos de gas de esta tierra. Víctor Herranz miró a Marcos con un desprecio absoluto, como quien mira a una herramienta inservible. Dijiste que el viejo era un ignorante y que todo estaba bajo control, Marcos. Me has hecho perder el tiempo. En ese momento, un segundo vehículo llegó a la finca. Era Elena Belmonte acompañada por un hombre con placa y traje oscuro. Miguel, te presento al inspector Torres, de la UDEF, dijo Elena con una voz cargada de autoridad. Elena estuvo colaborando estrechamente con la Unidad de Delitos Económicos durante los últimos 2 años de su vida. Ella quería que esto se resolviera por la vía penal si Marcos cruzaba la línea. Marcos intentó articular una defensa, pero las palabras se le morían en la boca. Tu madre introdujo una cláusula de indignidad sucesoria en el fideicomiso, Marcos, continuó Elena. Al intentar coaccionar a tu padre y conspirar contra el patrimonio familiar, has perdido automáticamente tu herencia de 12 millones de euros. Según el artículo 756 del Código Civil, eres indigno de sucederla. Todo ese dinero y las acciones de la empresa pasan ahora a una fundación de becas de investigación energética. Te quedarás solo con lo que pusiste a tu nombre ilegalmente, que será embargado de inmediato para pagar las multas y resarcir a la empresa. Marcos se desplomó de rodillas sobre la tierra seca y polvorienta de la Alcarria, la misma que él despreciaba.
Víctor Herranz, sin decir una palabra, subió a su Mercedes y desapareció en una nube de polvo. Lo siento mucho, Marcos, dije, mirándolo con una mezcla de tristeza y alivio. Tu madre quería que comprendieras, aunque fuera de la forma más dura, que un legado no se construye con la rapiña y el engaño, sino con el honor y el respeto a la sangre. Marcos permaneció allí, de rodillas sobre la tierra roja y seca de la Alcarria, mientras el inspector Torres le informaba de sus derechos con esa frialdad burocrática que precede a la tormenta judicial. No hubo esposas metálicas aquel día, la ley en España a veces camina con pies de plomo, pero el desprecio en el aire pesaba más que cualquier condena de prisión. El vacío en los ojos de mi hijo era más profundo que cualquier celda. Había apostado el amor incondicional de su madre contra la codicia de un extraño, y en su ambición ciega, lo había perdido absolutamente todo. Su herencia, su estatus y su alma. Pasaron 6 meses desde aquel enfrentamiento bajo el sol de Guadalajara. La finca ya no era ese terreno baldío que Marcos pretendía malvender. Gracias a la mediación de Elena y bajo la supervisión de Eduardo, quien resultó ser el antiguo jefe de prospecciones de Elena y su confidente más leal, formamos una comunidad de explotación responsable. Con un equipo de ingenieros que priorizaban el respeto al paisaje alcarreño, comenzamos la extracción controlada de los recursos energéticos. Pero Elena tenía razón en su última carta. El verdadero regalo no eran los dividendos ni los derechos de perforación. Utilicé los primeros fondos para restaurar la vieja casa de labor, respetando cada piedra caliza y cada viga de Sabina. La convertí en la Fundación Elena de la Calzada, un centro de retiro y residencia para profesores jubilados con pensiones mínimas y un programa de becas para jóvenes de la zona rural que deseaban estudiar geología o ingeniería. Aquel lugar, que mi hijo llamó Choza Derruida, se llenó de vida, de libros y de conversaciones inteligentes al calor de la chimenea. El rosal amarillo que rescaté de las garras de las excavadoras en Pozuelo ahora florece con una fuerza asombrosa junto a la entrada principal. Sus pétalos son un recordatorio diario de que la vida, al igual que la dignidad, puede volver a brotar con más fuerza incluso después de haber sido arrancada de raíz por la traición. Marcos intentó contactarme un par de veces desde un pequeño piso alquilado en una zona humilde de las afueras de Madrid, después de que sus cuentas fueran intervenidas por la UDEF. Sus mensajes siempre seguían el mismo patrón. Pedía un préstamo o una oportunidad de inversión para un nuevo negocio que, según él, lo devolvería a la cima. No le guardo rencor, el odio consume demasiada energía, pero el Miguel Jiménez al que él podía manipular y humillar murió definitivamente el día que Elena cerró los ojos. Ahora, mi lealtad es inquebrantable para con su memoria y para con esta tierra que me acogió cuando no tenía nada. A veces, cuando el atardecer tiñe de violeta los campos de Brihuega, me siento en el porche con una copa de vino tinto de la zona y contemplo mis 300 hectáreas. La justicia en este país no siempre es rápida, y casi nunca es indolora, pero cuando finalmente llega, es tan clara y necesaria como el aire puro de la sierra. Elena no solo me dejó una propiedad rústica, me devolvió la propiedad sobre mí mismo, mi dignidad perdida entre los lujos vacíos de Madrid y un propósito noble para mis últimos años de vida. He aprendido que el verdadero patrimonio no se cuantifica en millones de euros, ni en acciones de bolsa, ni en chalés blindados en la finca. El éxito se mide, en última instancia, en la paz profunda que sientes cuando apoyas la cabeza en la almohada cada noche, sabiendo con certeza que has honrado a quienes te amaron y que has caminado con la conciencia tranquila. Mi historia en la opulencia de la capital terminó con un portazo, pero mi verdadera vida aquí, en el corazón indómito de España, no ha hecho más que empezar. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.